propósito del Señor para nuestras vidas y estamos agradecidas al Señor por podernos juntar día a día a estudiar su palabra. Realmente ha sido de mucha bendición este estudio y hoy vamos a recapitular algo que hemos visto ya en las mesas de estudio con las mujeres. Recordamos que estos son solo videitos para recordar y tener la memoria fresca de algunos de los temas que hemos hablado en esas mesas de estudios que tenemos, que se nos permite que estamos juntas. No es todo el material porque si no el video sería muy largo, pero es más o menos para orientarnos y recordar y después poder quizás transcribir sus devocionales y ustedes tengan, aunque sea un poquito del material de Tito 2 que estamos viendo juntas. ¿Por qué no vamos a las escrituras? Vamos entonces a Tito. ¿Qué les parece si leemos lo que el Señor nos marcó, nos enseñó y está trabajando con nosotros? Vamos al libro de Tito, capítulo 2. En el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Veíamos que en algunos, en otras versiones dice para que podamos adornar con nuestras acciones el Evangelio del Señor, que podamos adornar el Evangelio con nuestra vida. La pureza, hermano, debe ser algo que nos debe apasionar, porque fíjense cómo el Señor busca pureza en nosotras en medio de un mundo que está totalmente corrompido, y hablar de pureza hoy es como ser totalmente ajenos a la realidad de este mundo. Pero realmente para nosotras, las hijas del Señor, el ser castas, el ser puras, debería ser nuestra pasión, debería ser nuestro objetivo. Deberíamos desear ser castas y ser puras, porque es un requisito para ser felices, para ser mujeres del Señor, para ser mujeres del GAN. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del GAN, de huerto? Así vivimos las mujeres de huerto, somos puras y castas, no por nuestra condición, no porque nosotros tengamos alguna fuerza, al contrario, ninguna. Nuestra tendencia es a ser corruptas e impuras, pero es nuestra posición, porque nuestro Señor a nosotros nos ha justificado. El Señor ha hecho la obra en la cruz para que nosotras seamos puras y nosotras seamos santas. Siendo nosotras culpables, Él nos declaró inocentes. Él nos declaró absolutamente inocentes. Y eso es lo que nosotros, son nuestras motivaciones que nosotros tenemos hoy en día para poder mantenernos en esa pureza. Me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios, dice el 7:1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Yo creo donde debemos ahondar en este tiempo, en perfeccionar esa santidad. Eso es lo que nos toca a nosotros. Nuestra posición es esa. Nosotros, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque nosotros podamos alcanzar la santidad, la pureza, la castidad, de ninguna manera. Ninguna de nosotras podría alcanzarlo. Pero es nuestra posición por haber sido lavados con la sangre del Cordero. Al nosotras haber sido lavadas con su sangre, al Él habernos redimido, habernos comprado, hay un proceso de justificación en nosotros. Él nos ha justificado y por esa justificación nosotros nos posicionamos de esa santidad y de esa pureza y de esa castidad. Ahora, eso es lo que tenemos, pero debemos mantenerlo. Y para mantenerlo es un entrenamiento. Nosotras como mujeres Tito 2 debemos entrenar nuestro corazón a la santidad. No puede ser que nosotros no nos sorprendamos por la maldad. No debe ser la maldad algo ya normal para nosotros. La promiscuidad ser algo normal para nosotros. Escuchar cosas escandalosas normal para nuestros oídos. Todas esas cosas pasan en la corrupción del ser humano. Pero nosotros no deberíamos ya decir, ya no me sorprende nada, porque en realidad nosotros somos mujeres de huerto, nosotros somos mujeres donde todo lo que daña al Señor debería sorprendernos, debería entristecer nuestro corazón y no permanecer en la indiferencia.
Bueno, nosotras hemos sido llamadas eh, completamente a ser puras frente a una cultura donde todos los instintos están demasiado bajos y en realidad son demasiados carnales. Y si nosotros damos rienda suelta a toda esa promiscuidad que está generalizada, porque eso no lo podemos evitar, eso está realmente generalizado, nosotros nos enfrentamos entonces a que necesitamos ser lavadas permanentemente y debemos ser regeneradas permanentemente, aboliendo todos esos indicios de corrupción en nosotros, porque la verdad es que la carne, el sistema y todo lo que nos rodea y todo lo que rodean a nuestros hijos están bajo esta influencia del maligno, ¿no? No debería ser difícil para los que nos rodean identificarnos a nosotras como cristianas. Realmente nosotros deberíamos mostrar que hemos sido lavadas, que hemos sido limpiadas, que hemos sido purificadas, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces los incrédulos que nos rodean pasan mucho tiempo al lado nuestro y lamentablemente no ven diferencia entre nosotros y aquellos que no han sido lavados, no han sido purificados, no han sido limpiados. Ahora, la santidad es un hilo que corre a través de todo el libro de Tito, hermanas. Usted léalo todo y usted va a ver que todo el libro de Tito es atravesado por la santidad. El Señor a nosotros, hermanas, nos ha redimido y nos ha quitado toda la iniquidad para purificarnos. Y nos ha purificado para que seamos un pueblo de Él. Así está escrito en Tito 2:14. Entonces, el Señor demanda de nosotros santidad, porque Él es santo, entonces Él se relaciona con la santidad. Él no puede relacionarse con todo lo que fuera ajeno o completamente opuesto a la santidad. Por eso es que Él nos pone en esa posición de santidad cuando Él nos declara a nosotros inocentes por medio de su sangre preciosa. Ahora, cuando el apóstol Pablo está aplicando este texto a las hermanas ancianas, le dice: miren, muchachas, ustedes ya que son ancianas en la fe, ustedes que ya llevan tiempo en la fe, ustedes que ya entienden todo esto, bueno, hagan un énfasis en enseñarles a las mujeres más jóvenes, a las cristianas jóvenes, que ellas deben destacarse dentro de todo el grupo por ser exactamente eso, ser castas, ser puras. En algunas versiones se traduce como casta, en otras como puras. En realidad el término original griego significa falta de corrupción. Entonces, en otras palabras, alguien que no está contaminado. Que el Señor realmente nos ayude, porque vivimos en un mundo que está así, ¿no? Nosotras como hijas del Señor deberíamos ser como una propaganda ambulante, ¿no? Y tendríamos que en nuestro corazón y nuestra vida ser tan puras que deberíamos andar como un anuncio publicitario por la calle, ¿no? Yo soy una mujer Tito 2, yo soy una mujer que ama la verdad, que abrazo la verdad, que tengo muchos deseos de ser una mujer que agrade el corazón al Señor, que me equivoco muchas veces, pero que mi bandera y mi estandarte es Jesucristo el Señor, que creo en el poder del Evangelio, que creo en lo que la palabra está escrita, que creo que no fue por mis méritos que Él me declaró inocente, que fue su sangre preciosa la que me redimió. Y fíjense cómo Pablo también creía en esta palabra sobre las hermanas en la iglesia, las que eran en ese momento y las que iban a venir, las que somos nosotros. Nos llama maestras del bien. Fíjate, dice maestras de bien. Las ancianas eran maestras de bien, eran mujeres de bien de la ciudad donde estaban ellos en ese momento. Entonces las llama y le dice: miren, chicas, ustedes tienen un llamado, ustedes son maestras del bien. Y la verdad que no hay diferencia entre ese llamado de Pablo y el llamado nuestro que tenemos ahora. Nosotros como mujeres de la comunidad de Hechos, como mujeres Tito 2, nuestro llamado es a ser castas y a ser puras. Así que yo creo que mientras nosotros nos acerquemos más a eso,
más vamos a embellecer nosotras a nuestro Señor y más vamos a embellecer el Evangelio, ¿no? Que el Señor nos ayude, porque claramente este no es un trabajo fácil. Me gustaría que pudieran ustedes leer Apocalipsis 7:9, que es un texto de finalizando ya, viendo al Señor totalmente coronado de gloria, ¿no? Que cuando vamos al Apocalipsis lo vemos al Señor ya en gloria, coronado. Y el versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, de pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Todos estaban en la presencia del Señor, todos estaban delante de Él con ropas blancas y con palmas en sus manos. Ese día va a venir y nuestra ropa va a estar así, porque vamos a estar vestidas de Cristo. Nosotros estamos vestidas de Cristo, hermano. Y eso es lo que a nosotros nos da la fuerza para poder alcanzar esta vida en santidad. Hermanas, nosotras por sí solas no podríamos lograrlo. Es su gracia la que necesitamos, que tenemos un abogado que aboga por nosotros y tenemos a un Dios que permanentemente, si acudimos a Él, su sangre preciosa nos vuelve a limpiar de todos nuestros pecados. Así que lo importante de este tema con respecto a la santidad es que nosotras valoremos el proceso de santidad en nuestra vida y el entrenamiento. Hermanas, hay veces que necesitamos demasiado tener un consejero, una consejera, una anciana, donde cuando nos veamos tentados podamos acudir y podamos hablar sin ningún tipo de vergüenza de lo que se está viviendo, para evitar algo peor o algo mayor, porque por algo el Señor dice que nosotros tenemos que sobrellevar las unas con las otras las cargas. Miren, eso es muy, muy importante. Nosotros sobrellevamos unas con otras, sobrellevamos las unas las cargas de las otras, sobrellevamos las unas las cargas de las otras. Entonces esto es vivificante, esto nos vivifica, esto nos hace no mirarnos como a nosotras mismas superiores, sino que yo miro al otro como superior a mí misma, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no ser tentada, para decir: hermana, yo estoy pasando por esta situación y yo sé que en la gracia del Señor no me podés ayudar, podés orar por mí. Porque si yo no tengo ese sentimiento, estoy creyendo que yo soy superior a la otra y que no puedo contar mi tentación. Así que bueno, vamos a ver algunos puntos y cada uno de ellos seguramente nos va a traer bendición y claridad para poder actuar en medio de un mundo que está corrupto. Te dejo algunos tips. Pero estos tips a veces suenan como si fueran si fuera un chaleco de fuerza, pero en realidad no es un chaleco de fuerza. Yo creo que es a veces tener una tolerancia cero a nuestro pecado, y que sí nos ayuda. Es como si fuese un cerco que nosotras mismas ponemos a lo que ya reconocemos que podemos llegar a ser tentadas de una u otra manera. Pero en 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Mira qué fuerte lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está hablando. Estamos hablando del primer siglo, hermano. O sea, en el primer siglo ya había todos estos problemas, ya no se tomaban tan en serio los asuntos de la santidad, y había que
llamar a los hermanos a santidad, a las hermanas a santidad, a los hermanos a santidad, a la mujer a pureza, para que más y más caminemos en este camino, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que nos pueden ayudar, que son como cercos, que nosotros deberíamos estar alertas para poner. Son como tips que te voy a dar, que de repente esas cosas nos ayuden. Una de las cosas que más nos alejan del Señor con respecto a la santidad es la impureza sexual. Es una de los mayores temas, como también está la vestimenta, las amistades, las adicciones, todas esas cosas, las lecturas de algunas cosas que están relacionadas a estos temas, a la perversión sexual, a todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales permitidas y no permitidas, que empezamos con las permitidas y terminamos con las no permitidas, que las llevamos a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, que lo tomamos como normal o como común. Entonces, el Señor nos ayude a poder poner esos cercos espirituales, decir, bueno, a ver, si yo quiero ser una mujer Tito II, si yo quiero realmente mantener mi vida en santidad, hay cosas que cuando venga la tentación tengo que saber entender dónde estoy parada, tengo que ser una mujer con discernimiento e inmediatamente poner un cerco. Bueno, una de las cosas que se repiten a veces en la misma iglesia, ¿no?, es que tenemos que escoger ser discretas. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que hay mujeres casadas que tienen muchos conflictos sentimentales, maritales, con sus esposos, y muchas de ellas dentro de la iglesia eligen a un varón, esposo de otra mujer, para ir a contarle todos esos temas. La mayoría de los casos, hermanos, eso termina enredándose con ese otro hombre, o ese otro hombre enredándose con esta mujer, porque le contaba cosas que no funcionaban en su matrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y hay que escoger ser discretas y tratar de, obviamente, con una persona que sea de tu confianza, ojalá femenina, ¿verdad? Una hermana. En esas cosas, hermano, el apego emocional, cuando ya tienes un esposo, viene como una tentación de comparación, de compararlo con otro, decir, no me resulta en esto, este hombre no es como yo quería, entonces yo empiezo inmediatamente a compararlo con otro, pero nos estamos olvidando del pacto que tenemos, de la temporalidad, que nosotros estamos viviendo quizás las cosas muy temporalmente o por las circunstancias que estoy viviendo, pero estoy siendo seducida por otros ojos que no son los ojos de mi marido, estoy siendo seducida por otra voz que me dice que él haría de una manera diferente mi vida. Entonces las hermanas pueden ser seducidas por otro hermano de la iglesia que no sea su esposo. Puede darse en un ámbito que no sea cristiano, puede ser en un gimnasio, puede darse en el trabajo, un compañero de oficina, puede darse en tantos lugares eso, y ahí es cuando nosotros deberíamos poner un cerco a esas relaciones o a esos apegos emocionales que a la larga pueden ser de una caída fuerte y de consecuencias que en un principio no eran intencionales, pero después pueden ser muy, muy, muy dolorosas. La escritura es nuestro camino, es nuestra dirección, y la palabra en Tito 2 dice que las hermanas ancianas les enseñen a las más jóvenes a ser castas, poder producir una amistad en Cristo que te bendiga, una amiga que no tenga miedo de decirte las verdades en la cara, que no vaya a perder tu amistad porque te dice, no, amiga, eso no honra al Señor, tú tienes que cortar con esto, o esto te está dañando, o esto que parece un intercambio inocente puede encender una chispa y puede ser algo dañino para ti, y que no se pegue al juego donde el enemigo te está haciendo caer. Porque a veces las amigas, sobre todo las de las más jóvenes, las amigas, por no perderte como amiga,
o vos no perderla como amiga a la que te está contando, empiezan como hasta sonreír por lo que te está contando que otro te está haciendo el jueguito de enamorarte. Entonces nosotras necesitamos estar rodeadas de amigas que no sean inapropiadas, que no sean lejanas a la verdad, sino que estén cercanas a la verdad, que enfrenten la verdad y que te ayuden a descubrir tu deseo interno, si ese deseo interno te está llevando a Cristo o realmente te está llevando al infierno. Y después las consecuencias son muy fuertes porque cuesta mucho volver después y quedan muchos daños en el corazón y en la mente. Queda muy dañada una mujer que ha sido seducida tras la corriente de este mundo o ha caído en adulterio o su cuerpo lo ha dado, digamos, entregado a alguien que no es de su pacto, ¿no? Entonces es complicado. Bueno, otro de los cercos que habría que tener en cuenta también, y que es por donde el enemigo se filtra, es que habría que vigilar las comunicaciones electrónicas. Y cuando digo comunicaciones electrónicas me estoy refiriendo a todo lo que es Facebook, Instagram, correo electrónico y todas estas cosas que se hacen todas vía internet. Porque todo comienza como una cosa muy simple, muy natural, ¿no? Pero es un contexto muy fértil para que se desarrollen relaciones que terminan siendo tóxicas, que terminan dañando, que terminan separando del amor más grande que nosotros tenemos, que es el amor del Señor, y que te van a quitar tu pureza, te van a quitar tu castidad, te van a quitar tu santidad, y después cuesta mucho volver a eso. Cuesta mucho porque quedas muy dañada, quedas muy herida. Entonces, como decíamos recién, hay ciertas conversaciones si sos hermana, estoy hablando de las hermanas, ciertas comunicaciones con el sexo opuesto, que no es tu esposo, que te puede llevar a un intercambio que parecería inocente, pero que luego se puede convertir en un grave problema. De hecho, muchos de los matrimonios actualmente que se han separado dentro de la iglesia, no digo la nuestra, hablo de las iglesias en general, es porque se han encontrado esposos o esposas con ex novios o ex amantes vía redes sociales. Entonces ahí se han creado grandes dolores para toda la familia, porque un niño o una niña, un hijo, 2 hijos, 3 hijos no pueden resistir. Es muy devastador en una familia cuando una mamá abandona a su esposo o un esposo abandona a su esposa. Todo, hermano, lo que esté oculto y sobre todo el pecado sexual generalmente se encuentra muy en secreto, muy en secreto. Entonces qué bueno que tengamos esa confianza primero con el Señor, de arrodillarnos y decirle: Señor, sácame de esto, yo en realidad quiero ser libre de esta situación. Aquí claramente dice el versículo 3: por la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y lo hemos testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, hermana, yo espero que algunos de estos tips te sirvan. En realidad la clase fue mucho más larga, mucho más grande. Todas pudimos compartir qué sentíamos que habíamos hecho que dañaban al Señor, cuáles eran los rasgos de una mujer pura, de una mujer casta. Pensábamos también si alguna de las jóvenes nos miraría a nosotras como un ente posible de santidad y que ellas pudieran refugiarse en nosotros.
si nuestras vidas eran tan transparentes que alguna de las más jóvenes pudiera buscarnos como referente. Entonces, realmente esto no es un chaleco de fuerza legalista, sino esto es un cerco que nosotras mismas tenemos que estar atentas para que, y todo esto con referente a la sexualidad. Hay otras cosas que también quitan nuestra santidad, pero en esta lección específica vimos mucho sobre el tema de la impureza sexual que nos puede llevar a un momento de mucha dificultad después. Que el Señor nos ayude, hermanas amadas, a hacer prácticas con esto, a tener la palabra en medio de nuestro corazón y a pedir que la gracia sobreabunde en nosotras, que la gracia sobreabunde para que nos ayude a caminar en esta vida con el Señor y con el gozo y con la alegría de ser mujeres santas, puras y castas. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo video.